dia, xiquets, xiquetes, com estem? Buenos días, amigos de mi canal de YouTube. Nos vamos a Xeresa, prueba puntuable del circuito Trail Valencia, donde el objetivo principal de hoy es echar una mano al Serra Vernissa a puntuar por equipos y como segundo objetivo, pues bueno, disputar la carrera e intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo preparo esta media maratón? Vamos a ver primero un poco los momentos previos a esta carrera, ¿no? Los días anteriores de esta semana. A ver, el lunes hice bicicleta 2 horitas y luego me fui a nadar media hora. El martes descansé. El miércoles me tocó gimnasio y luego hice media hora de cinta. Rapidito, media hora a 4 el 1000. El jueves fue el día de calidad. No pude hacerlo miércoles y lo hice el jueves. Si no, lo hago miércoles. El jueves me fui con Paco Gil a hacer series verticales en subida. Hicimos 3 series en subida y una en W, que era subir y bajar al 95%. Y el viernes y el sábado, pues 2 rodajes cortos de 30 minutos a 5, muy suave, regenerativo, soltando piernas y con el objetivo de recuperar. Luego vamos un poco a la alimentación de estos últimos 2 o 3 días. Cuando me quedan 2 o 3 días para la carrera, siempre cargo hidratos de carbono, tanto en la comida como en la cena. Vamos un poco a ayer. La comida de ayer fue macarrones integrales con verduras. La merienda fue un yogur de kéfir con plátano y frutos secos. Y la cena fue arroz integral con un poco de salmón, aguacate y creo que ya está. Y vamos hoy al desayuno, que ya lo habéis visto. El desayuno es arroz blanco, en este caso, por la noche la cena es integral y por la mañana blanco. Creo que eran 90 o 100 gramos, me dejé un poco. Una pizza de fruta que no me la acabé, me tomé media. Y antes, cada día, sigo yo con mi rutina, me tomo un vaso de agua con sales minerales, con agua de mar y un poco de limón. Y ya está, y ahora nos vamos ya para Xeresa. Os quiero enseñar un poco lo que me voy a llevar hoy. Bueno, aquí tenemos un poco los alimentos de la carrera. Me voy a llevar 3 geles de 226 de Athletes Xàtiva, uno con cafeína, que es el que me tomaré o 15 minutos antes de salir o en el primer avituallamiento, kilómetro 4, ya veremos. Primero me tomo el de cafeína para que vaya haciendo efecto, si no, si te lo tomas a mitad carrera o al final te hace efecto en la ducha y así vas más activado. Luego probaremos hoy otra barrita Cunon, ya he tomado unas cuantas y de momento pues me funcionan bien. Creo que la tomaré arriba en el kilómetro 10, segundo avituallamiento. Luego me llevo un flask con 200 mililitros de agua y 40 o 50 gramos de sales con alimento de 226. Me lo meto aquí en el cinturón del Serra Vernissa. Aquí va todo. Le meto pongo los Kleenex y eso es lo que voy a llevar en carrera. Correré con guantes. Hoy estrenamos la equipación del Serra Vernissa. Esta es la de calle y bueno, si mis compañeros me traen la de competir, pues competiremos con la nueva, de Tuga, que es verde y naranjita. Para cuando acaba la carrera me tomo el agua con gas y el batido recuperador. Y el medio plátano que me sobró del desayuno y un sándwich integral de pavo queso. Eso junto con el avituallamiento que nos dan los organizadores del CTV allí, pues será lo que tome cuando acabe. Corro con las Scarpa Neutron, como ya sabéis. Tienen solamente 2 salidas, la del test sobre nieve y la carrera de Llombai, y ya sabéis que las guardo en la caja de competir. Las gasto a partir de ahora solamente para competiciones. Normalmente las utilizo casi unos 100 kilómetros para que se adapten a mi pie, pero como ya es el tercer modelo de la misma talla y voy tan a gusto, las saqué solo un día. Me fueron bien y a la caja de competición. Las tengo nuevecitas hasta que salgan los modelos nuevos 2018. Y ya vamos a la carrera de hoy. Vamos a Xeresa. Creo que es la quinta puntuable del circuito Trail Valencia. Este año no lo estoy disputando porque estoy haciendo otro calendario de carreras un poco más largas. Pero he ido algunas a ayudar a mi equipo a puntuar. Hoy la característica de esta carrera es que es dura. Tenemos 19 kilómetros con 1100 positivos. Coronamos el Mondúber a 840 metros sobre el nivel del mar, creo que es casi a mitad carrera, kilómetro 9. Y luego es todo de bajada, técnica, piedra, trialera, un poco de pista, hasta llegar a Xeresa, kilómetro 16.
y luego damos una vuelta circular de 3 kilómetros, que hay una subida dura, una bajada por un barranco muy técnica y 1 kilómetro de asfalto. Entonces, bueno, un poco la estrategia es hoy salir más rápido que la semana pasada en Llombai, salir en cabeza de carrera, pero siempre voy controlando mis pulsaciones. Bueno, más o menos creo que ya os he explicado todo. Vámonos para Cheresa. Bueno, pues ya estamos aquí en Cheresa calentando. Estrenamos hoy la equipación del Serra Vernissa. Creo que me he desenganchado el imperdible. Primera carrera con equipación nueva. Y vamos a calentar un poco. He hecho un poco de movilidad articular, unos ejercicios de técnica suave. Ahora se trata de rodar 10 minutos. Y después de los 10 minutos, 2 o 3 progresiones submáximas. Y nada, ya guardaremos la cámara. Hoy no grabo la carrera, grabo el antes, el previo y el después, sobre cómo me preparo yo para esta media maratón. Se me olvidó deciros antes que me acosté a las 10 de la noche, me levanté a las 6 de la mañana. A las 6 y cuarto desayunaba. Y bueno, descansé las 8 horas. Y las pulsaciones mínimas en reposo han sido de 41. Y me levanté con 70 kilos 800 gramos. Mi peso estable de este mes de enero. Vamos a calentar un poco más. Llevamos ya 12 minutos de calentamiento, nos quedan 5 o 6 más. Y bueno, ahora vamos para la consigna. Voy a dejar el chaleco, los manguitos. Me voy a quedar con los guantes porque hace frío. Hace fresquito, frío no. Pero arriba, a 830 metros de altitud, en la cima de Mondúber, soplará el viento. Llevo aquí el cinturón. Me he tomado un gel 15 minutos antes de salir y en el cinturón llevo otro gel para antes de coronar, kilómetro 6, 7, 8, y cuando coronas hay un avituallamiento y ahí va un vaso de agua. Y el otro gel, si me hace falta, me lo tomaré antes de la subida final del 16. Luego los Kleenex y el isotónico con alimento, las escarpas Neutrón, y nos vamos ya para la carrera en els amics del Serra Vernissa. Va, xiquets, vamos, ánimo. Bon dia, xiquets. Bon dia. El nuevo mes de marzo. Primer fin de semana, primer domingo de marzo. La próxima prueba puntual en este circuito 3 Valencia Cajamarca será su quinta. Saludamos a Jesús, organizador de esta carrera de 3 direcciones. Enhorabuena, Jesús. Un saludo. ¡Anem a la ducha! Bueno, amigos, ya lo tenemos. Acabó la carrera. Ahí detrás se ve el podium. Bueno, salí en el grupo de cabeza, me encontré muy bien. Poco a poco se fue distanciando un poco Benito, que ganó la carrera. Y bueno, arriba antes de las cuerdas hice un lap, tomé tiempo, me gusta hacer eso en las carreras. Tomo referencias con los corredores que van por delante. Y me sacaba 1.15, a 1 kilómetro de coronar creo que era. Aún venía la parte más dura, ¿eh? Y me pasó García Mascarell, que hizo segundo, y cuando di el lap me llevaba 30 segundos. También un buen corredor, 2 corredores que están en los podiums en este último mes de enero. Y bueno, justo en ese momento me cogió aquí un flato muy fuerte. No voy a poner excusas, me cogió un flato y nada. Hasta que arriba, pues claro, andando y a ritmo suave, pues se me pasó un poco y bajando, pues empecé a correr, junto con mi compañero de equipo Bellot. Fuimos pillando algún corredor y al final pillamos hasta el tercero. Salimos a un ritmo rápido, eso también, un ritmo más alto, pulsaciones más altas, hace que pues, no tengas sangre en el sistema digestivo. Y si aún estás haciendo un poco la digestión
y te has tomado un café y si te han inflamado un poco los intestinos, pues bueno, entre una cosa y otra puede que sea uno de los factores. No obstante, a ritmo alto y pulsaciones altas puede pasar, pero las sensaciones eran buenas. Luego, a nivel de alimentación, pues a partir de ahí no tomé ni geles, ni bebí, ni nada, no podía, la barriga no me dejaba. Ya cuando se me pasó el flato bajando, pues en el kilómetro 16, en el avituallamiento, me tomé un gel. El de antes de salir, más el de 16. No comí nada, no recuerdo, no comí nada, no podía. Y eso sí, un vaso de agua en cada avituallamiento, para no deshidratarme y que no me cojan calambres. Bueno, al final contento. Más o menos he intentado explicaros en este vídeo cómo preparo una media maratón. Carreras que corro muy poco al año. Ahora ya voy para ultras. Si corro alguna más, pues será como hoy. Para ayudar al Serra Vernissa o porque las tengo cerca de casa o no lo sé, pero pocas medias maratones me veréis a mí correr este año. Al final contento. Podium, tercera absoluta, encima el Serra Vernissa. Hemos ganado por equipos. Carrera súper bien organizada. Nos vamos al podium y un beso, un saludo. Hasta pronto.